If you haven't heard about Anchor, it is the easiest way to make your podcast. Let me explain. It is free, and you can do everywhere you have an internet connection, from your cellular phone, from your laptop, or from your tablet. It's free. There is creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone or your computer. Hola amigos de Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Hoy vamos a charlar con Abelardo Casillas. Posiblemente algunas personas que trabajaron en Telemundo, que trabajaron en Turner Broadcasting, lo conocen como gran compañero, gran amigo, profesional, pero lo que muchos no saben es que él es hijo del actor Gregorio Casals, un actor que hizo época en México actuando en muchas ocasiones al lado de María Félix, al lado de los inmortales del cine nacional, de la época de oro del cine nacional. Y esta noche vamos a conocer ciertos detalles que toda la gente ignora sobre la vida de este gran actor y que ahora por boca de su hijo, Abelardo, vamos a conocer. Buenas noches, Abelardo. Bienvenido a Charlas de la Noche. Muchas gracias, Francisco. Aquí para servirte y es un honor estar aquí contigo y hablar sobre mi padre, un gran hombre, considero yo. No, pues todos los que lo vimos en la pantalla así lo vemos. Platícanos un poco de tu infancia con tu papá. Detalles que recuerdes de la infancia. Bueno, pues son muchos. Recuerdo que era un hombre muy fuerte, no solamente físicamente, pero anímicamente, moralmente, en todos sentidos. Era un hombre un poco rudo, podría decirse, pero también era amoroso y también era cariñoso y yo creo que por eso le dieron tantos papeles de villano, porque era así un hombre rudo y fuerte y le encantaba buscar pleito cuando era joven. Si alguien le buscaba pleito, no había mejor rival. Mi papá le gustaba pelear. Qué comparación tan detallada, apreciado Abelardo. Oye, amigo, ¿cómo se fue que tu papá se fue a dedicarse a la actuación? ¿Lo estudió? ¿Le nació? ¿Fue por un incidente? ¿De dónde le sale a Gregorio Casals hacerse actor? ¿Y cuál es su nombre antes de autollamarse Gregorio Casals? Bueno, mira, para la primera pregunta es ¿cómo él se convierte en actor? Bueno, es una situación un poco larga. No se convierte uno en algo sin pasar por un proceso. Él y dos de sus hermanos, Mario Casillas y Jaime Casillas, quienes uno también es un famoso actor. Mario Casillas en México actuó con Chespirito en una en una obra de teatro en la que se hizo muy conocido en México, que se llamó 11 y 12. Incluso viajó por toda Latinoamérica y en Estados Unidos con esa obra, con Chespirito. Él es Mario Casillas. Bueno, cuando ellos eran jóvenes, Jaime, mi tío, escribía obras de teatro y escribió cine y escribió, en su vida fue un prolífico escritor de cine, de teatro, de novelas y muchas cosas. Ellos, cuando eran jóvenes, se reunían a hacer teatro, no profesionalmente, simplemente para satisfacer sus curiosidades.
gente observó que en realidad tenían talento los tres. Entonces empezaron a estudiar más el teatro, el cine, la televisión. Mi papá empezó a hacer comerciales. Después lo llamaron para hacer su primer película con Cantinflas. Por mis pistolas se llama la película. Y de ahí pues hay mucha más historia, pero más o menos para hacerlo más concreto, más rápido, así es como empiezan los tres en el ambiente artístico. Ahora, ¿de dónde viene el nombre Gregorio Casals? Bueno, por la misma razón, como eran varios, ellos tenían temor a ser comparados mira, eran unas personas que no querían que nadie viera que algo estaba mal o que algo era incorrecto o que lo hacían mal. Si tenían trabajo juntos, les molestaba que la gente supiera que eran todos hermanos. O sea, querían tener sus méritos propios. Y es bien curioso. Se rifaron quién se cambiaba el nombre y perdió mi papá. Y entonces él se lo cambió. De los tres, de Mario, Jaime y mi papá. ¿Y cuál era el nombre original de tu padre? Mi papá nació en San Miguel del Alto, Jalisco, con el nombre de José de Jesús Casillas Rábago. Ese es su nombre original. Wow. Y para hacerlo más simple, y le gustaba el nombre de Gregorio por algunas antecedentes, pues con Gregory Peck, o también con otro personaje en San Miguel que se llamaba Gregorio, que era un hombre bastante fuerte y al que mi papá quería, pues. Y así se puso Gregorio Casal. O sea, el Casal básicamente para no dejar el Casillas completamente, me imagino. Claro, es una forma corta, es cortándolo, pero siempre con las mismas letras. Recordando a tu padre Gregorio Casals, ¿qué es lo que más recuerdas, bueno y no bueno? Bueno, hay muchas cosas buenas. Hay una cosa que la recuerdo mucho. Estábamos trabajando en una película en la que yo tuve la oportunidad de trabajar con Rafael Valedón como asistente de producción. Mi papá era el director y Rafael era el productor. El hijo de Rafael Valedón era asistente de mi papá. Y un día en la montaña de Tetacahui, la película se llama así, Tetacahui, incluso mi papá la escribió y la dirigió. Bueno, es una montaña que está en la costa de Sonora, en una población que se llama San Carlos, Sonora, en México. Y hay una montaña en la que tiene dos picos. En realidad es una palabra yaqui, Tetacahui, que significa tetas de cabra. Y en realidad parecen unas tetas de cabra hacia arriba, volteadas hacia arriba. La montaña tiene dos picos. Bueno, un día estábamos en la filmación y teníamos unos venados que teníamos que tomar en unas escenas. Bueno, una de las venados, de las hembras, parió y tuvo a un bebito. A los 2-3 días, ahí en la filmación, teníamos a los venados ahí en unas jaulas bastante grandes, los cuidábamos bastante bien, pero a la hora de sacar a la venado para una de las tomas que teníamos que hacer, el venadito corrió y se asustó bastante y subió la montaña. Entonces mi papá y yo fuimos, ya después de que terminó la toma y todo, terminamos de
de filmar ese día y subimos la montaña a rescatar al venadito para no dejarlo solo, que no muriera ahí solo, ¿verdad? Porque era muy pequeño, tenía apenas unos 5 días, 6 días de nacido. Y subimos hasta arriba. Cada vez que intentábamos agarrarlo, el venadito brincaba 2, 3 metros y corría. No pudimos. Francamente fue imposible. Pero llegamos a la mitad de los 2 picos y allá nos sentamos un rato, él y yo solos. No había nadie, no estábamos hablando de trabajo, no estábamos haciendo nada, prácticamente ya habíamos desistido al rescatar ese venadito por el momento. Y estábamos juntos viendo un atardecer maravilloso en la costa del Golfo de Cortés, en México, y con una vista increíble. Y fue un momento en el que conectamos sin palabras, sin decirnos nada, con mucho amor y mucho cariño. Y así había muchos momentos que pasábamos juntos, pero ese momento a mí me trae muy buenos recuerdos. Se me quiebra un poco la voz al recordarlo también, disculpen, pero pues son momentos muy, muy emotivos. Bueno, para no dejarlos colgados con lo del venado, déjame terminar. Con el venado lo hicimos muy fácil. Pusimos a la venada de una forma en una jaula en la que solo el venadito podía entrar. Y solito entró. A la mañana siguiente, cuando llegamos a revisarlos y a darles alimentación y todo, ahí estaba el venadito. Y estuvo sano y salvo por el resto del tiempo. Qué bueno. Qué bueno. Ahora, detalles incidentales que recuerdes de la carrera de tu padre. Ya ves que los actores, pues cuando son galanes principalmente, resultan ser algo, pues, románticos. ¿Eso nunca se llegó a ver con tu papá? Oh, pero cómo no. Yo perdí la cuenta de las que yo consideré que eran sus mujeres al número 10. Ya dije, bueno, ya, yo ya no cuento más. Porque sí, era muy fácil. Y mi papá creo que no supo manejar la situación. Había actores que en realidad muy honorables, no sé, que se mantenían con su mujer. Julio Alemán es uno de ellos, por decirte un ejemplo. Se mantuvieron con su mujer por toda la vida. Ahora, es muy fácil con actores que son galanes, que son famosos, que tienen éxito, que mujeres bellas se les aproximen. Y pues sí, así pasó. Mi papá no, en realidad ahora yo lo veo como un defecto, no como una virtud, porque en ese tiempo pues la gente lo admiraba por eso. Ahora no es una cosa de admirar, y yo tampoco lo admiré mucho por esa razón, pero hubo mujeres con las que él vivió, a las que yo quise mucho, a las que yo consideré casi como mi mamá. Una de ellas es Cristina Moreno. Yo la adoré casi como una madre. Era una actriz también y hicieron una novela juntos, y así fue como ellos se enamoraron y vivieron por varios años juntos. Pero también hubo algunas que no fueron muy buenas con nosotros cuando éramos niños. Y esas son las cosas que me duelen, no me gustan de mi padre, pero pues son cosas de la vida y cada quien vive como puede y como le place. Y francamente creo que mi padre tuvo una vida muy placentera y a su modo. Siempre la vivió como él quiso.
y por eso no me da tanta tristeza el que haya muerto, porque en realidad vivió una vida muy plena, muy buena, muy llena de incidentes, vivió cosas increíbles, muy buenas, y yo afortunadamente estuve al lado de él mucho tiempo, porque pues tuvimos una hermana que no lo vivió así, bueno, 2 hermanas en realidad, que no lo vivieron igual. Qué lástima, pero bueno, son anécdotas. Ahora, ¿cuál fue la película más taquillera que tú recuerdes de tu papá? Bueno, no sabría decirte la más taquillera, pero yo creo que la que más éxito tuvo, o con la que más gente lo reconocía y se identificaba con él, fue una película que dirigió Emilio Fernández, que se llamó La Choca. Y en esa película tuvo un papel también así muy fuerte, muy bonito, una actuación increíble. Ahora me decías también, me preguntabas que si él había estudiado. Yo francamente pienso que un actor estudia toda su vida. Él, a cada papel que le daban, bueno, déjame contarte una anécdota también. En una película con Rafael Inclán, en la que él muere, es una comedia, pero él muere en la película. Hay una escena en la que él está usando un valero. No sé si recuerdes estos juguetes que... Claro que sí. Hasta hicieron uno del presidente Trump, que lo prohibieron la venta. No sabía eso. Bueno, el caso es que había una escena en la que él usaba el valero. Y yo recuerdo que él pasó 2 meses jugando con el valero antes de esa escena para poder dominarlo. Entonces, y también hubo otra película en la que tuvo una actuación de ciego y lo veías caminar por la casa y por todos lados. Caminaba con los ojos volteados hacia arriba, nada más se le veía el blanco de los ojos, y caminaba así y comía así y hacía todo así para adaptarse al papel. Siempre estudiaba su papel, y aun cuando no le gustaban algunos de los papeles que le daban y que él aceptaba, lo hacía, y lo hacía con mucho profesionalismo. También recuerdo que otro de los papeles en que él fue muy reconocido fue Chanok, cuando él actuó con Tintán en varias películas, y eso fue una cosa que él quería hacer por el hecho de estar con Tintán, no tanto por hacer el Chanok, sino por estar con él. Él admiraba a Tintán desde antes, mucho antes, y entonces tuvo la oportunidad de trabajar con él, y hicieron varias películas. Cuando Tintán muere, y entonces su hermano Ramón Valdés hace Secú, el papel que hacía Tintán, ya mi papá decide no hacerlo. Y entonces lo hace Miguel Gursa, quien era el entrenador de todos los animales en los estudios Churubusco. Y yo pasé mucho tiempo ahí en esos estudios, pues aprendiendo y haciendo cosas con ellos. Qué interesante, Abelardo. Ahora, hablando de las experiencias de todas las películas y novelas, a tu padre, Gregorio Casal, ¿qué es lo que más le gustaba hacer? ¿Novelas o películas? Es muy fácil, la pregunta son las películas. Él tenía un gran amor por el cine. Las novelas las hacía cuando el ser actor es difícil. Yo recuerdo una
temporada exactamente duró un año sin tener ningún papel. Y son tiempos difíciles. Los actores tienen que saber manejar sus ingresos, porque una vez que acaba una película estás desempleado, una vez que acaba una novela estás desempleado, una obra de teatro y estás desempleado. Y entonces tienes que tomar papeles que a veces no te gustan tanto para seguir trabajando y para seguir siendo reconocido. Mira, yo pienso que un actor, si deja de estar un mes en las pantallas, ya la gente se olvida de ellos por un momento, ¿verdad? Y es también por eso que quiero mantener esa admiración por mi padre, porque hay mucha gente que aún me contacta acerca de él y me mandan fotos, me mandan videos, me mandan notas de cariño, anécdotas que les pasaron, y es por ellos que mantengo esta página en honor a él en Facebook y que sigo admirándole. ¿Cuál es el nombre de la página, Abelardo? Bueno, es Gregorio Casal, así como en Facebook. Como es su nombre, en Facebook, sí. Y ahí hay algunas fotos personales y otras que son públicas, y unas fotos que yo he encontrado en el internet a veces, y cosas así, videos que me mandan las admiradoras, sobre todo admiradoras. Era un hombre guapo en realidad, fuerte y alto, una voz impresionante y impactante, y entonces pues muchas mujeres le admiraban. Sí, lo recuerdo perfectamente. Él hizo una época, y principalmente por el timbre de voz que congeniaba mucho con su personalidad. En las fotos vi una caracterización donde estaba vestido de cadete del colegio militar. Esa película sí. No la recuerdo. Bueno, esa película es una de las primeras películas. Se llamó Cuna de Valientes, si no mal recuerdo, y él hacía de un general militar muy joven, estaba ahí en esa película, y pues ahí se ve lo impresionante y lo impactante que era, aún cuando era joven. Me imagino. Sí. Ahora, ¿qué película fue la que más se te quedó marcada en tu vida, en tus hermanas, en tu mamá? ¿Qué opiniones generó en la familia? Bueno, mis padres se separaron cuando yo tenía 4 años, al nacer mi hermana Cristina. Y entonces él, yo ya no lo veía mucho por algunos años, lo veía poco. Cuando lo veía, pues estaba más bien hablando asuntos con mi mamá, y muy poco nos veíamos. Y después nos fuimos los hombres, nos fuimos a vivir con él cuando teníamos unos 9 o 10 años. Mi mamá ya era casi imposible mantenernos a los 4 que éramos, y entonces mi papá nos llevó a su casa a vivir con él, y de ahí empezamos a vivir con él. Mi hermana desafortunadamente no duró mucho ahí. Ella no se adaptó con mi papá no se adaptó con ella. En realidad era muy difícil para él educar a una mujer y a una niña. Entonces mi hermana se fue con mi mamá de regreso, y así fue una vida un poco dura, separados. Como te digo, siempre había alguna mujer en la casa con la que vivió, y algunas no eran tan buenas con nosotros, y unas eran
bastante, sobre todo Cristina Moreno, mis respetos, muy, muy buena mujer. ¿Quién fue una de las que se portó mal? Bueno, no es ninguna actriz, es una señora que no, para qué recordar su nombre, pero pues a lo mejor sus razones tendrían, ¿no? Imagínate educar a 3 niños que no son tuyos y tu marido buscando la vida casi sola. O sea, era una situación también un poco complicada para ella. Era una mujer de Argentina, muy buena cocinera, comíamos de maravilla, eso sí, pero no nos mostraba mucho cariño, para ser francos. Wow. No era muy cariñosa, no era amable, era un poco agresiva, y entonces no era una situación muy agradable. Permíteme que te interrumpa y te voy a platicar algo bien interesante. Yo en Turner precisamente viajaba mucho a Milwaukee por razones de un programa que manejábamos allí en TNT y Cartoon Network. Y en un pueblito llamado Macomb, Milwaukee, donde se hacen las motocicletas Harley Davidson, encontré algo bien interesante. Encontré un club de aficionados a las películas mexicanas y toda esa época de oro del cine mexicano, incluidas las películas de tu padre, incluidas las del Santo, Blue Demon, los americanos anglosajones apasionadísimos en verlas subtituladas, y muchas veces pagaban hasta pues de más por poder tener la posibilidad de verlas. Entonces, tú sigues recibiendo regalías. ¿Qué pasa con todo ese gran material que produjo tu padre? Bueno, hay algunas situaciones ahora con la muerte de mi padre. Él les deja en realidad las regalías a mi hermana Cristina. Entonces ella es la dueña de las regalías de mi papá. Y hay situaciones en las que aún no entendemos muy bien cuáles son en realidad las regalías de él o los derechos que él tiene, porque él produjo algunas películas que las regalías pues serían de mi hermana, ¿verdad? Pero es un asunto que ella está llevando en México. Yo, como tú sabes, vivo en Estados Unidos, ella lo está llevando y pues en realidad es un asunto de ella, porque es de ella, a ella le dejó esas regalías. Sí, yo veo que en ocasiones Telemundo pasa todavía películas mexicanas. ¿Te tocó, al estar trabajando en Telemundo en Los Ángeles, ver películas de tu papá allí? Bueno, sí las pasaban, pero como yo trabajaba en el noticiero, entonces nunca tuve la oportunidad de verlas, porque teníamos 2 noticieros, uno en la tarde y el otro a las 11 de la noche, y hay que preparar todas las notas antes de los noticieros. Entonces era un poco difícil verlas. Tengo uno de mis hijos que colecciona las películas de su abuelo, y mi papá fue el padrino de bautizo de él, y él colecciona todas las películas de mi padre y las tiene y las vemos de vez en cuando con los niños. Los niños ríen mucho, sobre todo con las del Santo, que hizo con el Santo. Son películas antiguas, con una cinematografía un poco ya deja mucho que desear. Pero no te creas, algunas tuvieron muy buena resolución, tanto de audio como de imagen. Fueron
pues realmente pocas. La del cine mexicano tuvo una época interesante, de la cual vamos a hablar un poco más en el próximo segmento. Estás en Charlas de la Noche, estamos entrevistando a Abelardo Casillas, hijo del gran actor Gregorio Casals. Vamos a una pausa comercial. Curiosamente hoy tenemos de patrocinadores a Comcast y AT&T, para que a lo mejor la audiencia les pregunte cómo conseguir las películas de Gregorio Casals en sus plataformas digitales. Ya regresamos en unos minutos, no le cambie, quédese con nosotros. Gracias, Abelardo, no me cortes, que vamos a seguir platicando intensamente de este homenaje a tu padre, el actor Gregorio Casals.